Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y del otro lado tenemos a Javier Parra Peña, amigo periodista, que hoy trae un tema que creo que es fundamental y nunca tocamos en Cafecito Gol. Javi, bienvenido. Vas a hablar hoy de selecciones europeas. Repito, nunca hablamos de selecciones europeas en Cafecito Gol, pero se viene el Mundial y queremos hacer el versus entre selecciones europeas y selecciones sudamericanas. Bueno, primero, ¿cómo estás? Y de una, Javi, ¿cómo te preparas para el Mundial? Y de una, ¿cómo ves a las selecciones sudamericanas y selecciones europeas en este contexto? Primero, gracias amigo por invitarme para hablar de este tema. Yo primero que todo debo decir que mi vida está bien, me preparo bien cuando se acerca el Mundial, aunque justamente te decía que pareciera que falta poco, pero creo que todavía queda bastante, ¿no? Para que analicemos y hablemos. Yo me preparo, yo leo mucho, yo investigo mucho, eso debo decir, diferentes tipos de contextos. Y en cuanto a las selecciones sudamericanas que me preguntas, yo te lo había comentado también cuando me escribiste, que yo soy bastante positivo con la mayoría. O sea, yo creo que, salvo ciertas excepciones, creo que puede ser un mundial histórico para varias de ellas o un mundial bastante bueno teniendo en cuenta las expectativas previas. Perfecto, perfecto. Mira, sabes que hay un debate eterno, ¿no? Y sobre todo muy reciente en los últimos años que Europa ha predominado en el fútbol mundial. Em, y tiene que ver con que para algunos las selecciones europeas no tienen ningún tipo de comparación y competición hoy en día, pero para otros quizás, como dices tú, un poco más optimista, y yo me incluyo allí, el fútbol europeo no es que está sobrevalorado, pero está sobreestimado por encima del fútbol sudamericano, que creo que hay gente dándole demasiado palo a un fútbol que sigue nutriendo a las bases, al fútbol, a la base del fútbol europeo. En Sí. ese sentido, ¿tú crees que Conmebol nuevamente tiene chance de ser campeona del mundo con estas 6 selecciones sudamericanas que van a llegar al torneo, quizás 7? Yo te diría que sí. O sea, yo creo que sí. Me he dicho, yo siempre hago el chiste con amigos de que la Copa del Mundo se queda en Sudamérica, porque yo en verdad sí creo que se va a quedar. O sea, creo que lo va a ganar otra vez una selección sudamericana. Yo comparto contigo en la apreciación de que siento, ojo, no todos los casos, pero sí que siento que a ciertas selecciones europeas se le pone un valor muy por encima por el nombre de la selección y en ocasiones por los jugadores que tiene, pero cuando la ves jugar deberías bajar un poco la valoración. O sea, yo creo que, por ejemplo, la Eurocopa fue un punto de inflexión. En la Eurocopa España, a mi criterio, la gana bien, es la mejor selección de todas jugando, pero es que el resto muestra una cara bastante pobre en líneas generales. Después nos vamos a la Nations, donde capaz ahí Portugal gana un poco de peso, ¿no? Ganándole esa final a España, pero tampoco es una selección que juegue bien. O sea, yo creo que en líneas generales, sacando a España, el resto de selecciones europeas, más allá de tener muy buenos jugadores, varios de ellos creo que también sobrevalorados en cierto aspecto, pero hay que irnos más punto a punto en ese caso. El resto no juega bien. Y yo creo que de cara a un mundial, eso es bastante relevante. Y yo creo que hay selecciones sudamericanas que juegan mucho mejor de lo que la gente piensa. Hay una barrera que quiero romper de entrada. Por ahí, quienes conocen tu trabajo sabrás muy bien que te manejas con el tema del fútbol europeo de una manera extraordinaria. Mira atrás de ti, tienes los banderines, un montón de clubes de Europa, por lo tanto eres conocedor del asunto. O sea, siento que igual quiero comentarle a los que nos estén siguiendo que no conozcan tu trabajo, que eres un conocedor del tema y lo que estás diciendo acá seguramente no debe ser tomado con pinza. Vamos a tratar de analizar a las selecciones europeas versus las sudamericanas, pero lo primero que quiero hacer es, sabiendo que crees que Conmebol puede ganar, Javi, ¿tú sientes a ver, Argentina está para repetir, Argentina viene debilitada, o crees también, esta es otra pregunta, el tema de Brasil muy subestimada, o con Ancelotti puede cambiar un poco la cosa? ¿Cómo evalúas a estas dos selecciones que son las tradicionalmente campeonas en Sudamérica? Yo creo que Argentina puede repetir. A mí lo que me preocupa, y he leído a varios argentinos también, que tengo amigos y hablo con ellos, lo que me preocupa a mí, entre comillas, no el llamarse preocupar, ¿no? Porque tampoco soy argentino para decir que me preocupa, pero lo que sí que ha generado preocupación plantearlo de esa manera es que Argentina repita un poco lo de España en 2014. De que le dé a ciertos nombres que capaz no están tan bien el peso de jugar como titulares porque son campeones del mundo en Qatar 2022, en vez de darle espacio a ciertos jugadores jóvenes que han irrumpido en cierto tiempo, en el corto plazo, que podrían ser buenos recursos. Por ejemplo, hay nombres como Valentín Barco, que la está rompiendo en el Estrasburgo, que posiblemente por rendimiento merecería ser titular en Argentina, por encima de otros nombres, pero obviamente hay ciertos futbolistas que no están muy bien o que han cambiado de aires o están en ligas entre comillas menos competitivas, que como ya son campeones del mundo,
y son importantes para Scaloni, son titulares en la selección. Igual, yo por lo menos con Argentina, a diferencia de esa España, yo creo que es una selección, entre comillas, bastante joven, es decir, que tampoco es que llegan muy viejos los futbolistas que fueron campeones del mundo, no todos los casos obviamente, y además que a nivel de juego, yo siento que es una selección que se compenetra muy bien. O sea que la mayoría de futbolistas entienden cómo juegan, se relacionan muy bien dentro de la cancha, y yo soy bastante fiel a que pueden ganar el Mundial a partir de eso. Además de que mucha gente no lo creerá, pero en un torneo corto, Messi a un buen nivel te puede ganar una Copa del Mundo. Yo siempre valoro eso. En 7, 8 partidos que puede estar bien Messi, en un mes de competición, es que cuántos jugadores son mejores que él todavía a día de hoy. Ya una temporada larga es otro tema, ¿no? Otro debate. Pero en un periodo corto de tiempo, un Messi enchufado te puede volver a llevar a una final del mundo. Y creo que Argentina tiene además muy buenos jugadores para poder hacerlo. Bueno, sí, Bueno, y con Brasil, sin ir muy lejos, antes de que continúe, Javi, el líder de las sí, eliminatorias sudamericanas en goles fue Messi. Yo creo que nunca lo sí. había logrado. No quiero pecar en el dato, pero fue líder de goleadores en las eliminatorias sudamericanas recientes por encima de Luis Díaz. O sea, sigue siendo un tipo tremendamente No, impactante en la selección sensacional. albiceleste. Y Brasil, Es ajá. que yo creo que hay varios, y es que hay varios jugadores que no juegan en la élite europea que creo que siguen siendo muy buenos jugadores más allá de eso. O sea, yo Ujú. creo que no solamente podemos valorar el nivel de un futbolista cuando juegan en las mejores ligas europeas. Creo que hay jugadores en otras ligas que con buenos rendimientos también son de los mejores del mundo. Con Brasil, claro, el tema de Brasil es complicado porque Brasil viene bastante mal, entre comillas, ¿no? Hablemos de más allá de Ancelotti, ¿no? Hablemos de todo lo que ha sido estos últimos años de Brasil. Pero yo soy bastante positivo porque creo que Brasil tiene un equipazo. O sea, Tiene. obviamente podemos meternos en el tema de los laterales, que obviamente es como que lo que más llama la atención, pero Sí. después nos vamos a los centrales con Marquinhos, Gabriel, un portero como Alisson, un ataque donde ha sumado muchísimos recursos, ¿no? Si Rafinha está bien, Vinicius, si se enchufa con Brasil, que ese es como que el gran pero de su carrera, Estebao, que me parece un futbolista sensacional, Joao Pedro, lastimosamente se cae Joao Pedro, bueno, Mateus Cuña, se cae Martinelli. Rodrigo ahora por la lesión, pero Hendrik también con el Lyon. Es decir, Mm. creo que es una selección que por nombres puede estar. Y yo soy muy fiel, o yo soy muy creyente de Ancelotti. O sea, yo creo que Mm. Ancelotti es muy buen entrenador y creo que en verdad podría, dentro de su idea de juego, adaptarse muy bien a lo que es el jugador brasileño y darle un salto de calidad. Por eso yo a Brasil la pondría en un top 5 candidatas al Mundial, por ejemplo, más allá del momento que tiene. Ese top lo vamos a armar, pero antes quería agregar a lo que dices, Me adelanté. no, no, y buenísimo porque me da pie para lo siguiente, chamo. Mira, Brasil, es tan cierto lo que dices que Brasil adaptó desde que llegó Ancelotti su esquema de juego a un 4-2-4, que es bastante kamikaze hoy en día pensar que puede jugar así todos los Sí. partidos. Pero el tipo, desde que asumió las riendas en las eliminatorias, dijo: Yo voy a jugar al 4-4 desde el partido contra Chile. Y es que tiene para hacer eso. Obviamente necesitas mucho equilibrio en el medio campo, pero él tiene como reequilibrar a la hora de que el partido se le ponga cuesta arriba con este esquema. Y cuando tú analizas todos los nombres, de la danza de nombres en ataque que acabamos de nombrar, yo no sé cómo alguien se atreve a decir que esta Brasil hay que descartarla de pleno. Creo que es una absoluta locura, sobre todo porque todos estos jugadores nutren al fútbol europeo hoy en día. El fútbol europeo que realzamos, como acabo de decir hace un rato, de manera exagerada, exagerada. Ya vamos a entrar al tema también Europa. Tú comentabas el asunto de que crees que hay algunas selecciones que parece que son muy contundentes por nombres, pero que para ti no juegan bien. Nombrás a Portugal. ¿Tú sientes que esta Portugal está para ser campeona del mundo? ¿Entra en tu top 5 favoritas? Y en el caso de que entre o no, ¿cuál es tu top 5? Involucra a las Conmebol si lo ves necesario. Yo creo que Portugal, por nombres propios, lo está. Yo justamente hace poco lo comenté con un amigo. Si el Mundial era el año pasado, Portugal para mí lo podía ganar. Porque Epa. era el momento álgido de no solamente la selección como tal, sino de jugadores muy puntuales. Joao Neves, Vitinha, Nuno Méndez en Portugal. Siguen siendo de los mejores del mundo. Pero a mí el gran pero de Portugal es Roberto Martínez. A mí tiene un seleccionador que es capaz de boicotear a su selección de cualquier manera. Yo por lo menos veo que Joao Neves, mediocampista titular en el PSG, campeón de todo, juega de lateral derecho. O sea, ya ahí a mí me genera muchísimas dudas eso y creo que es un seleccionador que ya de por sí con Bélgica, más allá de llevarlos a una semifinal del Mundial, también creo que se queda corto a nivel de juego y para mí es un punto de inflexión. Además, sus extremos no están bien. Mm. Sus centrales, más allá de Rubén Díaz, tampoco es que tenga tantas opciones. O sea, yo creo que más allá de los tres jugadores del PSG y lo que te puede aportar Cristiano Ronaldo dentro del área, tampoco es que tiene tantísimas certezas Portugal. Por eso yo por lo menos a día de hoy no la pondría en un top 5 candidatas.
Para mí, y te las puedo dar medianamente en orden. Para mí, Argentina es la máxima candidata. En un segundo escalón pongo a España, muy cerca, o sea, yo diría que están ahí. Capaz un día me preguntas una cosa y te digo España primero. En el tercer lugar, por lo que es la plantilla y por lo que ya ha hecho, creo que aparece Francia, con un Kylian Mbappé que en mundiales es una bestia, que además va por el récord ahora de ser el máximo goleador, lo mismo que Messi. En un cuarto escalón, y ahí tengo mi duda con el quinto también, pondría a Inglaterra. Yo creo que Ok. Inglaterra con Thomas Tuchel es una selección que además han surgido futbolistas muy interesantes como Wharton, Elliot Anderson, que pueden complementar muy bien ese mediocampo, que creo que es lo que más le hizo falta a Inglaterra con Gareth Southgate y la Eurocopa pasada. Y ahí en el quinto ya pongo a Brasil. Eso para mí, a día de hoy, serían mis 5 candidatos a ganar el Mundial. Ok, ok, interesante lista. Viste que al final cuando redistribuye o piensa en esos cinco nombres propios o esas cinco selecciones, perdón, hay una distribución bastante equitativa. La gente en Sudamérica tiende a Sí. pensar muchas veces, repito, sobrevalorando Europa, que es que Sudamérica, Argentina, Brasil y antes Uruguay nada más. Y yo le escribí a alguien hoy justamente un comentario en Instagram que me decía esto, un amigo de Perú, decía... Bueno, pero ¿qué tanto sobrevaloras a Europa, Master? Si en Sudamérica nada más hay tres campeones del mundo y siempre figuran Argentina y Brasil. Bueno, 3 de 10. Es de 10. Entre selecciones confederadas europeas hay 50 y hay 5 campeones del mundo Claro. europeos. O sea, hay 50, entre 50 y 5 campeones. En Sudamérica, en Conmebol al menos, los países federados hay 3 de 10. Entonces, acá estás nombrando a 3 selecciones europeas posibles candidatas al Mundial. Mi lista es muy similar. Yo sí agrego a Portugal en un segundo escalón, aunque con lo que has dicho de Bob Martínez me has puesto a pensar un poco. Eh, ¿Por qué decías, por ejemplo, antes de darte mi lista también, que me gustaría ahí comentarte un poco mi top 5 y Sí. después ahondar, porque seguramente en el top 10 nuestro va a haber algunos sudamericanos más, que va a ser interesante evaluarlo. Pero ¿por qué sientes que los extremos portugueses no están bien? ¿Desde el punto de vista físico, lo ves más desde el punto de vista táctico o cómo se sienten con el entrenador en cancha? ¿Cómo lo evalúas? Yo diría individualmente, en sus clubes. O sea, la realidad es, por ejemplo, yo no puedo hablar mucho de cómo está Joao Félix en Arabia. He Mm. leído que está bien, por ejemplo, que naturalmente puede partir por banda. A mí Leao esta temporada y como futbolista en líneas generales me deja un poco frío. O sea, me parece un futbolista bueno, pero que como que en las grandes citas no ha tenido su gran noche, salvo algún partido puntual con el Milan. Pedro Neto en el Chelsea, a mi criterio, también es un futbolista que ni bien ni mal. O sea, es un futbolista que te puede rendir de manera estable, pero tampoco es que el que te va a ganar un partido. Y ahí es que tengo mis dudas. Yo creo que Portugal, lees los nombres y es una muy buena selección. O sea, nombre por nombre tiene recursos, pero como repito, no juega bien. Y creo que si puntualizas en el rendimiento individual actual de cada futbolista, es que te planteas muchas dudas. O sea, yo creo que al final, Joao Cancelo, por ejemplo, que podría ser el lateral derecho titular, creo que es mejor de lateral izquierdo. Y ahí tienes a Nuno Méndez, y ya por derecha tienes la duda, y por eso pones a Joao Neves. Apuesta por un Rubén Neves, que me parece un buen futbolista, pero tampoco es que sea un jugador súper determinante. O sea, yo creo que Portugal, por nombres, creo que también, y aquí me voy a meter capaz en un problema, también por el tema de que Cristiano gana un mundial, capaz hay mucha Claro. gente que quiere elevar a Cristiano, ojo, a Portugal en sí, a poder llevarlo ahí, porque yo entiendo lo que significaría, ¿no? Que Cristiano gane un mundial para todo su legado. Pero yo en verdad creo que más allá de ganar la Nations, a mí Portugal se me queda corta. Solamente hay que verlo antes, justamente en la Eurocopa, donde fue una selección bastante pobre en líneas generales, más allá de los buenos jugadores que tiene. Sí, pareciera haber un tema de continuidad en los seleccionados europeos. Por ejemplo, cuando hablamos de Francia, yo no olvido que hace muy poco tuvo un partido amistoso, no, creo que en la Nations o en uno de estos torneos, o fue un amistoso, pero se llevó un 2-0 a Alemania, le costó mucho ganarle a Chile. Y a mí me da la sensación que a los equipos europeos en los últimos 8 años, después de Rusia, donde ahí sí yo siento que Europa no tenía competencia, yo siento que han caído sus jugadores en mucha displicencia. Yo tengo la sensación, no sé si coincide allí, Javi, que al jugador europeo en los últimos tiempos se le ha formado como un jugador extremadamente físico, con mucho numerito detrás, con mucha estadística, con mucho scouting, pero le termina faltando ese corazón, esa garra que sí puedes conseguir en Sudamérica. Y no me quiero alejar tampoco de lo que le ha pasado a Brasil. Yo siento que Brasil se ha europeizado en la parte negativa con el tema de que se ha convertido prácticamente su selección en un reflejo del fútbol inglés, que si algo tiene los seleccionados ingleses es ser pecho frío.
esa falta mira, un Leao yo lo veo displicente, por ejemplo. Ese es un denominador común. Yo creo que por ahí Sudamérica podría entrarle. Tú también ves tienes esta sensación sobre Europa. Y es algo muy general, ¿ah? O sea, yo hace poco hablaba con alguien también sobre que para mí el fútbol actual es peor que el pasado. Pasado no quiero decir la época de Maradona, por ejemplo, sino ponte 2006, 2010, porque creo que hay peores jugadores. O sea, yo creo que hay peores jugadores a día de hoy. Y creo que al final, como la mayoría de la gente ve más fútbol europeo, obviamente en Europa hay más europeos. Entonces yo creo que ahí es que podemos ver un poquito eso, ¿no? Hay menos jugadores súper diferentes. O sea, hay buenos futbolistas, yo creo que hay buenos jugadores, pero ya ese talento súper diferencial ya no existe. Yo sí creo un poquito que va un poco por lo que tú mencionas. El tema de ser más físico, abarcar más terreno, tener más ida y vuelta, cometer menos errores, que al final eso es también un poco que va de la mano con la idea de los entrenadores, ¿no? Comete menos errores, apuesta por los futbolistas que fallan menos pases. Y yo creo que al final eso nos hace ver un fútbol más aburrido y en ocasiones creo que también va perfilando un poco el tema de que hay momentos donde capaz una selección necesita ganar un partido y no tiene ese talento súper diferencial. Por lo menos a mí, para hablar de una selección europea, para mí Francia es una selección que sin Griezmann pierde eso. Tienes ahora a Cherki, por ejemplo, pero no sé si Deschamps va a apostar por Cherki, por ejemplo, como titular. Porque capaz quiere apostar por un perfil que te abarca más terreno, que sea más físico, que a nivel defensivo te compense. Y claro, y ahí te planteas muchas dudas. Yo creo que las selecciones sudamericanas, porque hasta con Brasil, con Ancelotti, aún siendo entrenador europeo, no le dan tantísima importancia a ese matiz. O sea, yo creo que son selecciones que entienden un poco más de dónde vinieron y a partir de dónde vinieron saben competir. Por eso lanzo un ejemplo, por eso Gustavo Alfaro para mí cae de pie en Paraguay. Sabe Sí. lo que es Paraguay históricamente, sabe qué jugadores tiene, la idiosincrasia guaraní, y a partir de ahí entra, entiende todo eso, y Paraguay vuela. Que yo creo que a partir de ahí el fútbol sudamericano ha crecido. Él rescató el ADN paraguayo que estaba perdido y no habían Sí, ido más a mundiales por lo mismo, porque Paraguay se empeñó claro. con el talento que tiene en el mediocampo a desarrollar un mediocampo ofensivo que jugara por dentro. Y el tipo, yo lo he dicho ya No varias es el veces y yo tipo. hice un documental del tema y yo me había dado cuenta ya varias veces, sobre todo en cancha, porque logré ver hasta Paraguay en cancha, cómo atacaban por los laterales, siendo los laterales unos tipos bastante toscos, incluso fuertes, altos, que tú no los pensarías laterales rápidos y desarrolló el juego Claro. lateral porque de ahí te iban a llover los centros para atacar el área y marcar los goles necesarios. ¿Y qué hacían Enciso y Almirón? Te abrían espacios por el medio, pero para soltársela al lateral. Tú no sabes cuántos goles hizo Paraguay, o sí lo sabes, en esta eliminatoria por banda. Y después me encontré, justamente ahora que lancé la película de las eliminatorias sudamericanas en el canal Cafecito Gol Films. Muchachos, los invito a verlo, por cierto. Si no se han suscrito, vayan para allá. Me encontré a Alfaro hablando de eso. Y dije, nada es casual. El tipo fue muy explícito. Yo me acordé que Paraguay es una selección de cabecear en el área y si no hay centro y ataque por las bandas, no vamos a rescatar el ADN paraguayo. Bueno, lo rescató y como bien dices tú, ahí está Paraguay que cayó bien, que cayó de pie. Ahora, España, a mí me da esta sensación de que España tiene jugadores, sí tiene los jugadores diferenciales que Sí, por sí. allí en Francia te podría... A ver, Francia tiene unos jugadorazos. Ya vamos a hablar un poquito Sí, más sí, de sí, sí. Francia. Francia tiene un equipazo. Pero si a mí se me lesiona Mbappé, como aparentemente está, y no te llega al 100%, yo no sé si él, incluso no sé si el mismo Mbappé puede ejercer el mismo liderazgo anímico que te puede ejercer un Griezmann. Pero en otro orden de ideas, a nivel de juego y de campo, Mbappé es un líder nato de lo que propone y de lo que impone y de lo que impacta. Pero si no está Mbappé, a mí me cuesta en Francia conseguir un nombre propio que te pueda ganar un mundial solito. Ahora, en España, yo creo que tampoco, más allá de Lamine Yamal, pero Lamine Yamal es un muchacho demasiado joven. Y sí, un Mbappé con 18, 19 años ganó un mundial, una Francia que estaba sobrada por encima del resto. Lamine Yamal pesa lo suficientemente en este seleccionado español como para, mira, en un momento de la verdad, destacar y llevarse el título. Se lleva también en cancha con Pedri, se lleva también, yo me acuerdo, por ejemplo, el Pedri exigiéndole a Lamine Yamal en el partido que pierden contra el Inter de Milán que jugara para atrás, que retrocediera en la última jugada para calmar el partido y no perder el encuentro en el último minuto. Y les pasó. Yo eso lo veo en España. O sea, veo
como que pueden perder en algún momento de la verdad por un pequeño detalle. Sobra talento, pero para mí falta algo allí. ¿Tú cómo lo ves? Es una selección muy joven, o sea, en líneas generales, ¿no? Justamente hablamos de dos futbolistas muy jóvenes. Habla también de, por ejemplo, los centrales, puede ser Dinhausen, puede ser Cubarsí. O sea, en sí es un equipo bastante joven que ganó la Eurocopa, como ya dije, con cierta solvencia. Creo que fue la mejor selección de todas con distancia. Por lo menos en los juegos desplegados, más allá de que los resultados algunos fuesen cortos. Yo, mi gran punto es ese, lo que tú mencionas. Yo creo que es una selección un poco joven que habría que ver cómo puede desenvolverse en los momentos más críticos. Por ejemplo, un partido contra Marruecos, como pasó en el Mundial pasado, donde se te encierra, te exige al máximo ofensivo y si capaz no tienes un día fino de tu futbolista, ahí puedes pecar un poco. Yo creo que España, como ya dije, mi segunda candidata a ganar el Mundial, va a depender mucho, a día de hoy, ¿no? De cómo lleguen Pedri y Lamine Yamal. Si ellos dos llegan bien, yo sostendría que es la segunda candidata al Mundial. Entendiendo que hay partidos donde se te puede complicar, ¿no? Le haces una marca específica a Lamine, como fue justamente la final de la Nations, que Portugal lo rodeó de 5 o 6 futbolistas, pero para cerrarle línea de pase y además que no pudiese enganchar y un Nuno Méndez muy fino. Pero creo que con ellos dos bien, España puede ser la mejor selección que puede ser. Ya después tiene una plantilla muy buena, aunque mi gran duda son los centrales. O sea, yo creo que no recuerdo una selección campeona del mundo en este siglo con centrales flojos. Mm. Y por lo menos a día de hoy, primero, viendo los que llama Luis de la Fuente, que eso es importante mencionarlo. Algo es los rendimientos, otra cosa es los que llama Luis de la Fuente, porque hay centrales que están muy bien en España, como Mar Pubil, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, pero Luis de la Fuente apuesta por Lenormand, por Dinhausen, que tampoco está muy bien. También apuesta por Unai Simón en portería, que no está tan bien como Joan García, el del Barcelona. Entonces, claro, tú ves la nómina que uno se imagina de España, viendo lo que ha hecho Luis de la Fuente y viendo los centrales, a ti te plantea ciertas dudas, porque no hay tantísima calidad. Y tú le pones ahí un delantero que sea un bicho físico, Ujú. que sepa jugar muy bien, y es que la va a pasar mal España. Entonces yo creo que esa es mi gran duda con España en líneas generales. ¿Cómo va a llegar Lamine Yamal y Pedri, que para mí son los dos mejores jugadores españoles en la actualidad? Y además, ¿qué va a hacer Luis de la Fuente con la saga y la portería? Porque si no pone a Joan García y dos centrales que estén en buen nivel, es que España se puede tambalear un poco, sobre todo en la fase decisiva, ¿no? En esos partidos puntuales donde un gol prácticamente te puede dejar eliminado del torneo. Claro, un Ecuador o un Paraguay muy ordenado atrás te puede hacer armar, como dirían en Argentina, un Claro. quilombo tremendo. Mira, España que fue una arrolladora, por ejemplo, en la Liga de Naciones en cuanto a marcar goles, recibió una cantidad insoportable de goles a partir de la jornada 6. Le hizo dos, le gana 3-2 a Suiza, pero le hacen dos. Después queda 2-2 el Países Bajos-España, recuerdo bien ese partido. Después el segundo encuentro con Países Bajos queda 3-3. Reciben 4 de Francia y le hace 2 Portugal. O sea, es una coladora tremenda Sí, atrás. no, no es la selección más sólida del mundo. O sea, ese para mí es el tema, ¿no? Si no eres sólida y te permites que te metan esos goles, sobre todo siendo España una selección ofensiva, de que cuando pierde el balón, si los corres, te van a matar, y no estás muy fino en ofensiva, es que ahí me deja la duda de España. España últimamente, en las últimas Copas del Mundo, se ha quedado corta por la ausencia de ideas para abrir bloques bajos. Y yo creo que el 90% de los rivales en el Mundial se le van a encerrar a España. Y claro, tú ahí te preguntarás si ahora vas a tener las variantes para hacerlo y además si no tienes la defensa para aguantar los contragolpes del rival. Es que yo me imagino, por ejemplo, a Colombia jugando con España, me lo invento, unos octavos de final, y que Colombia se meta atrás y te ponga a correr a Luis Díaz con esa defensa de España, y es que Uf. Luis Díaz te puede hacer una fiesta. Es que exacto, ese es el tipo de escenario. O que, por ejemplo, Ecuador haga lo mismo y en el área tengas a Pacho, a Ordóñez, a Hincapié cerrándose. Y es que es una defensa muy sólida que tienes que abrir. Y en contragolpe, un Nilson Alguro al espacio es que te machaca. O sea, yo siento que España tiene ese punto endeble que a mi criterio es un punto negativo pensando en la Copa del Mundo. Pero como repito, para mí es la segunda candidata si llegan bien Pedri y Lamine Yamal. Es un equipazo. Quiero que entiendan nuevamente, No, sí, muchachos, sí. por ahí es los que nos están escuchando y digan, pero ¿qué están diciendo estos dos muchachos subestimando a Europa? Justamente la idea de este video es tratar de buscar el punto débil de las selecciones europeas, entendiendo que este es un espacio de fútbol sudamericano. Obviamente le vamos a las nuestras, bueno, al menos en mi caso, Javi, pero lo ideal acá es entender que nosotros también tenemos que tener suficiente autoestima futbolístico para no venirnos tan abajo a partir de que vienes de ser Conmebol campeón del mundo a través de Argentina. Quiero preguntarte por Francia, ahondar un poquito más allí. Después vamos a ir al top 10 general, ya cerrar ese top. ¿Sientes que esta Francia es mejor o peor que la del 2022?
Uf. Ah, Esa pregunta es buena, esa pregunta es buena, porque ya yo te mencioné el caso de Griezmann. Para mí Griezmann es un jugador que en muchos casos está infravalorado lo que hizo en los mundiales, en los dos últimos. O sea, creo que no se valora tanto lo que hizo Griezmann. Obviamente yo también entiendo por qué Mbappé, como nombre propio, acaparó todas las cámaras. Ya sin él, ojo, yo digo sin él porque no ha vuelto a jugar con Francia desde el mundial, si no me equivoco, y no creo que lo vayan a convocar. Pero ya sin él, es que Francia perdió al jugador más creativo que tienen. No el mejor, el más creativo. El que te podía en ciertos momentos, ante rivales muy puntuales, abrirte el juego. Ya no lo tienes. Ahora eres un equipo que cuenta con atacantes de primerísimo nivel. Tú ves la nómina de Francia y es una locura. Es una locura en cuanto a nombres. Pero claro, ahí te falta, a mi criterio, cierta creatividad. Por eso menciono el nombre de Cherki. No sé si Cherki va a ser titular con Deschamps. Y a mí al final esa es la gran duda que tengo. Igual, el tema de Francia es que independientemente de cómo lleguen, hay que ver qué pasa con Mbappé. Yo creo que Francia pasa de candidata a no candidata si no llega Mbappé. sin Porque duda. Mbappé es el que te gana en los partidos. O sea, tú puedes tener todavía un ataque con Dembélé, con Doué, Barcola, Kitike, pero sin Mbappé, Francia va a perder un par de escalones porque es el nombre propio de las Copas del Mundo recientes de Francia. Por lo menos Sí. en cuanto a ser la figura. Y ahí no lo tienen. Y claro, el tema de Francia es que es complicado analizar a Francia porque te ha hecho dos grandes mundiales y entre medio te ha hecho dos muy flojas Eurocopas. Flojas en cuanto a juego, ¿ah? Porque la última llega a semifinales. Pero flojas en cuanto a sensaciones. Pero después llega el mundial y se transforma el equipo. Entonces es complicado no hacer algo panorámico de Francia, pero la realidad es que es una selección que tiene muy buenos nombres, una muy buena defensa. En mediocampo se me queda corto, más allá de que Tchouaméni a día de hoy está bien, Camavinga no está tan fino y no ha evolucionado como uno esperaba. Aparecen otros nombres que no son tan importantes hasta el punto de que N'Golo Kanté volvió a Europa para volver a ser titular con Francia. O sea, en Kanté lo más seguro es que vuelva a ser titular con Deschamps en este mundial. Qué Hay jugador. que ver cómo está, pero a mí es una selección que me deja dudas, sobre todo a nivel creativo. Cuando se te encierra una selección, ahí nuevamente quiero ver a Francia, porque ya por lo menos en la Eurocopa se le notó bastante estos problemas para poder abrir defensas muy cerradas y obviamente lo que pueda pasar con Mbappé, que es la gran duda. Qué partidazo sería ver un Francia-Colombia por los estilos, ¿no? Yo Sería siento que bueno. podría ser una Sí. masacre en el buen sentido. O sea, sería un deleite futbolístico por las características de las selecciones. Javi, que por cierto, no los invité, vayan a suscribirse por Dios al canal de Javi. Javi, ¿cómo te conseguimos a ti en YouTube? Yo creo que buscan Javier Parrapeña y me consiguen. Ya, Aquí ya seguro. yo me pierdo totalmente en el tema del nombre, no me acuerdo. Está bien, Ya así aquí es. yo soy bastante despistado en ese aspecto, pero Javier Parrapeña, fútbol por si acaso, y ahí me van a Bueno, ya, conseguir. ya van a conseguir ahí mucho análisis táctico. Javi se pone a ver bien los partidos, corta extractos de los encuentros también. Y también te pueden seguir en Twitter porque haces un trabajo fenomenal allí. Pero para que se Gracias. den cuenta, ¿no? Que hay un seguimiento real del tema del fútbol europeo. Bueno, vamos a hablar del top 10 ya. Ya tenemos entonces, en mi caso, Argentina, Portugal, España, Francia, Brasil. Que, por cierto, comentario corto. Argentina para mí. Yo coincido mucho contigo, tengo las mismas preocupaciones, pero yo siento que yo viviendo acá en Argentina veo mucha. Creo que se está abriendo mucho el paraguas, ya yo he dicho esto. O sea, lo dije, la otra vez me cayeron Ok. encima y me dijeron que hay mucha cábala detrás y mucha mufa, entonces que el argentino evita hablar de que va a ser campeón para. Yo creo que eso no va por ahí. Yo sé muy bien, yo entiendo el tema de la mufa, yo viviendo acá lo he experimentado, pero yo viví el Mundial de 2022 completo y me acuerdo que ya en enero, en noviembre incluso, ya estaba la canción de Muchachos, había una sensación, un aura de que Argentina iba a ser campeón y lo logró, cosa que me parece increíble. Entonces, creo que se está abriendo mucho paraguas por las preocupaciones que hay con De Paul en el Inter, que no hay laterales más allá de Tagliafico y Molina, y que Molina que es medio flojo a veces y que no siempre es titular, y que entonces que si línea de tres, pero que si se lesionó este, que si se lesionó aquel, que bueno, que muchachos, tienen un equipo que es bicampeón de América, tienen equipo vigente campeón del mundo y le sumaron piezas como Nico Paz, como Valentín Barco, que además, Sí. además de lateral puede ser interior. Bueno, no está jugando de la mejor manera Mastantuono, pero tienes un Thiago Almada que se ha asociado increíblemente bien con Messi en el medio campo. Marcaron un montón de goles en la eliminatoria juntos. Yo creo que esta Argentina sigue teniendo con qué. Y para mí, por ejemplo, cuando revisamos la lista, me encuentro en mi caso en un sexto puesto. Yo creo que tú la pusiste de cuarta, quinta. Inglaterra. Inglaterra. Ok. Yo tengo la misma sensación de siempre desde que tengo uso de razón con Inglaterra, Javi. O sea,
qué equipazo, vienen todos de la Premier, wow, que si el este, que si el otro, más allá que se lesionó Grealish. Para mí se caen en cuartos de final contra Dinamarca. O sea, algo así veo yo. Yo debo decir que yo sigo mucho la Premier. Yo sigo Ok. mucho la Premier. Es que Inglaterra es complicado de analizar. ¿Por qué? Claro, ves el entrenador, Thomas Tuchel. Ves la eliminatoria que hace. También que las eliminatorias europeas hay que verla con pinzas. Hay que ver los rivales de Inglaterra, ¿no? Puntaje ideal, pero son rivales muy flojos en comparativa a lo que te vas a encontrar en la Copa del Mundo. Ves a los jugadores, varios de ellos de los mejores del mundo. Mucha gente debate a día de hoy si Kane no solamente es el mejor 9 del mundo, sino si es el mejor jugador del mundo por lo que hace en el Bayern Múnich. Surgieron los nombres que te mencioné, además están los Bukayo Saka, los Phil Foden, los Cole Palmer. Es decir, por nombres es un equipazo, tienen un gran seleccionador. Pero yo comparto contigo que hasta el momento no ha roto la pared. O sea, la Inglaterra que ha venido evolucionando, pero es que ahí me metería en un tema más profundo, que es que Inglaterra desde hace muy poco tiempo ha trabajado en el cambio hasta de formación de futbolistas para crear perfiles más creativos, perfiles diferentes a lo que normalmente hacían. Por eso vemos ahora a jugadores ingleses más talentosos en líneas generales. Hablo de abundancia, más de que puntualidad. Y creo que su objetivo dentro de su plan era ganar en Qatar 2022. Y nos damos cuenta que no ha pasado. Sí que lo que han hecho es pisar sus dos primeras finales de Eurocopa, que eso obviamente es un bálsamo, pero la realidad es que no han ganado un título. O sea, tienen todavía ese techo de cristal que no han roto. Lo van a poder hacer en el Mundial. Es que yo comparto contigo, yo para mí está entre las favoritas, pero todavía te hace falta ese gran partido, ¿no? Contra España, contra Argentina, contra Brasil, ganarles bien y ahí demostrar directamente que ya estás para volver a levantar un título. Porque el tema es que Inglaterra, creadores del fútbol, pero solo han ganado el Mundial que justamente organizaron. Y la realidad es que para lo que debería ser Inglaterra en el fútbol, se han quedado muy cortos. Sí, es como, parece Venezuela en los clásicos mundial de béisbol. Con la diferencia que nosotros no hemos ganado todavía el primero. Ganamos hoy, ya le ganamos a Holanda. Tienen muy buen equipo con buenos grandes ligas. Buen partido. Bueno, sí, yo coincido. Creo que Inglaterra tiene es candidato. Está entre mis favoritos, en mi top 10 sin duda. El de la mayoría también. Pero creo que sí tiene que demostrar que no es segundón. Y hablando de segundones, yo tengo a uno que es de Sudamérica, que mira, que para mí sí es uno de los grandes candidatos y me muero por verlos en esta Copa del Mundo, pero que tienen un problema con el Gracias Guerrero. Tú tienes a Colombia entre tus favoritos en el top 10. Sí. Ok, De hecho, creo que hasta en la misma posición, me atrevería a decir. Creo que epa, debajo de Brasil que puse, pondría ya a Portugal, que no la puse en el top 5, y ahí pondría a Colombia. ok, 7, Yo en 1. verdad, yo en verdad, no sé si es un tema de gustos futbolísticos, pero yo a Colombia le tengo muy buena estima. O sea, a mí me parece una selección que juega maravilloso. Y justamente antes del fatídico partido contra Venezuela, que no quiero Ay, recordar Dios. tampoco, tuve la oportunidad de hablar con compañeros colombianos y yo les decía que en verdad a mí la selección de Lorenzo me encantaba cómo jugaba. Me encanta cómo juega. Es una selección que rodea muy bien el talento, que apuesta por esos perfiles ofensivos de asociarse en corto. Capaz no es la que te quiere dominar siempre el partido con balón, pero cuando tiene el balón se nota esas intenciones de juntarse. Bastante líquido todo a la hora de moverse los futbolistas. Eso a mí me encanta y además tiene jugadores muy buenos. Sí. Obviamente el tema de Colombia, sin querer compararlo directamente con Inglaterra, es un poco lo mismo, ¿no? Es como romper ese techo de cristal para volver a dar el paso, ¿no? Ya lo hiciste con lo que pasó en Brasil, cuando llegaste a los cuartos de final, estuviste muy cerca de las semifinales, pero para demostrar ganar la Copa del Mundo, al igual que Inglaterra, creo que necesitan romper, eliminar una favorita y ya capaz a partir de ahí, no yo, sino el resto de personas se lo van a creer más a Colombia. Porque yo creo que tiene un equipo muy, muy bueno, con varios jugadores de un nivel altísimo y además a día de hoy, a mi criterio, uno de los mejores jugadores del mundo que es Luis Díaz. Sin duda, sin duda. O sea, Luis Díaz es realmente un tipo diferencial, que además es tan Totalmente. imponente que hasta cuando falla uno se lo olvida rápido porque termina respondiendo enseguida. Y en Tremendo. partidos muy importantes. Y además para mí tiene uno de los casos más extraños de la historia del fútbol, que es James Rodríguez, que yo Sí. todavía no entiendo cómo hay gente que dice que es un invento. Brother, o sea, la No. capacidad que tiene James Rodríguez de mover los hilos de esta selección es una locura. James Rodríguez en esta selección Colombia junto a Luis Díaz generaron entre el 70-80% de los goles de la selección. Y mira que fue una selección bien goleadora. Y en Copa América fue el mejor jugador lejos de esa Copa América. Y lo pones a jugar
Tú pones a James a jugar Copa Sudamericana contra un equipo peruano y capaz juega mal, no sé, lo mandas a un club colombiano, no sé, vamos, James te contrató eh, Atlético Nacional, vamos a decirlo así, listo, perfecto, va a jugar contra Atlético Grau de Perú y James capaz no juega bien y al minuto 20 lo tienen que cambiar. Juega en Colombia y no hay un jugador, salvo Luis Díaz, mejor que el tipo en cancha. Si no está James Fino, esta selección pierde mucho. Yo creo que ese es su talón de Aquiles. Y sí, Sí, sí. Quintero, me lo mencionaron mucho de, bueno, Quintero puede jugar Juanfer y sustituirlo, perfecto, pero no tiene el mismo impacto y pienso que incluso en un mundial puede ser mucho más determinante que James llegue bien. Otra cosa, Sí, sí. Colombia, Yo comparto. si se le cierran bien atrás, no consigue forma de generar juego. Que para mí fue el gran error de la Vinotinto contra Colombia. Yo lo dije 1000 veces antes del partido. Mi temor mayor es que Venezuela haga un partido del toma y dame, y eso fue lo que pasó. Yo dije, se lo dije a mi amigo Manu Antonetti una noche antes. No voy a dormir hoy pensando que Venezuela va a ser el partido en el que marque el gol temprano y enseguida le metan 1, 2, 3 y 6. Colombia, cuando jugó contra Perú, los dos partidos de eliminatorias, Perú se le encerró muy bien atrás. Fueron dos partidos que me dediqué a ver completos para entender antes del partido contra Venezuela cómo había que jugarle. Si a Colombia te le cierras bien atrás, no consiguen espacio. Y recientemente lo vimos contra una Canadá muy sólida en defensa, con línea de tres, le cerró todos los espacios en el medio, le hizo un 3-5-2 y Colombia no consiguió forma. ¿Qué puede hacer Colombia para evitar caer en esa situación, ¿no? Para no tener tanto problema en el medio campo. Bueno, ahí el primer punto es que aquí ya no quiero atacar a los compañeros colombianos, ¿ah? Solamente haré una aclaratoria. No sé cuántas selecciones se le van a encerrar a Colombia, porque es muy diferente, como repito, enfrentarte a Francia, donde capaz el 90% de selecciones se le van a encerrar, capaz a Colombia no es el caso. O sea, el grupo de Colombia, que no está completo, no es Uzbekistán, Portugal y la que puede salir del repechaje intercontinental, que si no me equivoco, la candidata es la República Democrática del Congo, por ejemplo. Ahí capaz Uzbekistán se te encierra, aunque el fútbol de Uzbekistán no es de encerrarse directamente. Mientras que la República Democrática del Congo sí. Ahí sí vamos a ver un partido muy físico donde Colombia va a tener que abrir un bloque bajo. Portugal no se le va a encerrar a Colombia. O sea, va a ser un juego de tú por tú a mi criterio. Yo creo que para poder romper esa duda, ¿no?, que tienes, primero lo bueno para Colombia es que tiene un 9 ahora que está brillando, que es Luis Suárez. Luis Suárez. Que está, después de meternos los goles que nos metió, Mío. en Portugal está volando en el Sporting. Dios Y mío. claro, eso obviamente ya te suma un recurso más. Yo creo que ahí va a ganar mucho peso como estén sus mediocampistas. Bueno para Colombia que John Arias regresase a Brasil. Sí, ¿verdad? Fundamental, porque en Inglaterra, yo desde que sonó el rumor y se dio, yo siempre pensé, ok, yo puedo entender que quieras ir a Inglaterra, a jugar en Europa, todo lo entiendo, pero te fuiste a un equipo donde no ibas a poder brillar jamás, que era el Wolverhampton. No solamente porque están muy mal esta temporada en general, sino porque además era un equipo que no te iba a dar el contexto que tú merecías como jugador. Ya regresando a Brasil, creo que si tiene esa continuidad en Palmeiras, va a haber un salto de calidad en John Arias. Con Richard Ríos me pasa un poco el mismo tema. Yo creo que son futbolistas que capaz dieron un salto y capaz el entorno no es tan positivo para ellos para poder desplegar todo su juego. Igual creo que a partir de ahí Colombia le han surgido nombres que te pueden dar un plus en ese aspecto. A mí la clave es que Daniel Muñoz vuelva a ser ese cuchillo por derecha, ese jugador que te llegaba, te amenazaba por ese costado, que se convertía en un extremo cuando el equipo atacaba porque te pisaba el rival. Para mí ese es un recurso que va a tener que terminar de explotar. Y obviamente como llegue James, como tú mencionaste, James al final es el enganche del equipo, el que te hace jugar a todos, el que se convierte en factor sorpresa porque te va apareciendo en todos los lados de la cancha. Y yo creo que si esos puntos tú los puedes afinar, ese tipo de escenarios de equipo rival que se repliega atrás y no te da espacios, creo que Colombia los va a poder subsanar bastante bien. Sí, coincido. De hecho, creo que puede ser ventajoso que Colombia se consiga rivales como Portugal pronto para demostrar que es capaz de ganar partidos bravos o empatarlo en su defecto y tener un buen juego ante rivales potencia. Creo que más bien, como te decía, un rival tipo Suiza o Dinamarca, esos rivales que se te encierran atrás, o un africano, puede terminar afectando a Colombia en un partido decisivo que lo lleve a penales y lo pierdan por mala suerte, por ejemplo. Yo creo que esta Colombia tiene para competir bien arriba. Yo coincido, puesto 7 Sí. para mí
en el top. Por cierto, Sí. se lesionó Daniel Muñoz, tiene un problema en el hombro, ojalá pueda recuperarse pronto. Por cierto, está lesionado Cristiano Ronaldo, que esperamos verlo en su último mundial en plenitud, Ojalá. porque de verdad nadie se quiere perder a Cristiano en He visto su... que es preocupante, he visto que es más grave de lo que parece lo de Cristiano. Sí. Ojalá no sea nada grave y que pueda llegar al Mundial, obviamente. Sí, sin duda, sin duda. Es más, que acá estemos hablando de que Argentina es nuestra favorita, nada tiene que ver con que no nos guste a Cristiano Ronaldo, pero No, no, ni claro. por asomo. Que O estén sea, todos los buenos. Que estén todos los buenos en el me Mundial. encantaría que tenga un mundialazo. Ok, vamos a cerrar top entonces. Coincidimos en Colombia y más o menos similar nuestro top del 1 al 6. Octavo, noveno y décimo. Si tuvieras que meter a 3 selecciones allí, ¿cuáles serían? Ahí es complicado, ¿no? Porque ya ahí capaz ya no descifras tanto el top. Ya ahí tienes que comenzar a escarbar un poco más. Yo te diría, aunque es una selección muy parecida a Inglaterra en ese aspecto, yo te puedo mencionar bueno, como lo quiera decir la gente, Holanda, Países Bajos, ¿no? Ok, Como lo quiera decir. Yo creo que es una selección que tiene talento, tiene una defensa muy sólida en cuanto a nombres. Sí que capaz la pongo ya en este escalón en el octavo porque veo muy difícil que gane el Mundial, aunque pisó las semifinales de la Eurocopa pasada y creo que jugando bastante bien. Creo que es una selección que si los titulares llegan bien, aunque hay varios que han perdido titularidad de importancia como Reinders en el Manchester City, por ejemplo, creo que es una selección que te puede competir y te puede tumbar a más que una favorita. O sea, yo creo que por lo menos Países Bajos se puede enfrentar a Inglaterra y no creo que sea una ventaja abismal de Inglaterra. Justamente sufrieron en las semifinales de Eurocopa cuando se enfrentaron. O sea, yo creo que es una selección que no quieres enfrentarte. O sea, en tu camino, bueno, lo vimos en Qatar, ¿no? Que aún jugando muy mal contra Argentina te llevó a los penales. O sea, es una rival que prefieres no tener tan cerca porque tienes jugadores muy buenos y a partir de ahí te pueden meter una sorpresa. Yo te diría ahí Países Bajos, entendiendo que el top en verdad es muy cambiante. Es muy cambiante en ese último tramo. perfecto, perfecto. Ok, mi número 8 es Ecuador. Em, creo que Jugado ese, ¿no? sí. A mi Creo, criterio, un creo- poco jugado, creo que sí. Ecuador podría ser mi sorpresa a ver, Ecuador tiene el Ok. problema evidente. Es el meme, ¿tú has visto el meme este del caballo que empieza bien dibujado, es así como al óleo Sí, y sí. espectacular, épico, y Que comienza en fuego y comienza en Sí, fuego y después. sí, exactamente. Después el medio Sí, sí. muy bien, Moisés Caicedo, y de repente es el caballo meme. Yo creo que es evidente que es el problema de Ecuador la delantera, ¿no? Un Ener Valencia que tiene muy buenos mundiales porque tiene ya cierta edad, que tiene un gran problema para patear penales, Ener. Es un fallador de penales profesional, pero es la cabra de la historia del fútbol ecuatoriano, uno de ellos. Pero el tema con Ecuador es eso, que tiene una defensa tan elitesca. Y, a ver, creo que Brutal. Ecuador tuvo, de los 18 partidos eliminatorios, creo que tuvo como 12 arcos en cero, o 10 o 12. No, locura, Y, locura. y O por sea, allí tremendo. es una locura. Y llegó a hilvanar 7 o 6 partidos seguidos con arco en cero, pero también sin marcar ellos. En un mundial, no marcar que no recibir goles es fundamental, porque tú en una instancia definitiva contra Francia, si usted logra mejorar el patear penales, cuidado. Cuidado con una historia similar a Costa Rica o algo parecido. Y además tiene jerarquía en defensa. El arquero es muy bueno. O sea, lo de Es- Galíndez con la selección. Galíndez, esto también es una discusión que yo he tenido. Podrás o no coincidir. Yo no estoy ahí cuando dicen que Rafa, nuestro gran portero Rafa Romo, fue el mejor portero de la eliminatoria, porque no tuvo muchas atajadas importantes para Venezuela, pero fue el segundo arquero más goleado de las eliminatorias. ¿Mucho tiene que ver con la defensa? Sí. Pero sí. el porcentaje de atajadas es bastante más bajo que con respecto a Galíndez. Y Galíndez en menos partidos, creo que tuvo 12, tuvo más porterías en cero que... Y además fue protagonista, pero mal, o sea, de verdad. Tiene un Sí. arquerazo, tiene variantes en línea de 3 y en línea de 5. Puede jugar de las dos formas y brillar igual. Y tiene a Ordóñez, Estupiñán por las bandas, Hincapié, Pacho, Félix Torres si es necesario, Arboleda si necesitas a alguien que te salve, Preciado que ha perdido mucho nivel, pero viene a jugar mucho tiempo en Europa. Yo no sé si hay 5 defensas mejores que esta en el Mundial. Entonces yo pondría a No, Ecuador octavo. no. Para mí, por lo menos, lo que es el triángulo, los dos centrales. Claro, el tema de los centrales es que Hincapié a veces juega de lateral izquierdo, o sea, como que se va rotando mucho el tema. Entonces, no. Digamos que son Ordóñez, Pacho y Caicedo de 5. Sí, Ese triángulo, no hay 5 selecciones con mejor triángulo que ese. A día de hoy en el mundo, no los hay. O sea, es un triángulo súper dominante. Además, le agregamos, ¿no?, los otros nombres que tú bien mencionaste.
Yo comparto contigo esa gran duda, más allá de que por lo menos Nelson Angulo llegó al Sunderland, que creo que es un jugador que si ahí gana un poquito más de continuidad, puede ser un extremo que te puede ofrecer mucho más. A mí el tema de Ecuador, justamente yo tengo una charla en mi canal, si se pasan por mi canal verán una charla con un periodista ecuatoriano, que él me expresó una duda que yo veía bastante en redes sociales, que es que él, no diré todo, ¿no? Hay una parte de la aficionado ecuatoriano que no quiere a BKHS. No, no, no lo quieren, no lo quieren. Entonces, porque ellos creen, justamente que conectamos con el tema Alfaro que hablamos, ellos creen que se aleja mucho de la filosofía histórica de Ecuador. Claro, después habría que adentrarnos, ¿no? De que al final varios futbolistas de Ecuador que han dado el salto, muchos salen de Independiente del Valle, que ellos van por otra filosofía, entonces como que es difícil no conectar todo eso. Pero sí que veo muchas críticas a BKHS. Y creo que al final eso puede ser un punto negativo, ¿no? Al final hay una selección que por lo menos yo no voy a nombrar en mi top, que es Uruguay. Que No, Uruguay, con el tema Bielsa, todo lo convulso que está, lastimosamente no podemos mencionarlo como candidatas, pero ese tema de los entrenadores con dudas, que pareciese que no todo va a su favor, es que en los mundiales cuando llegan, es no que a mí me cuaja. genera cierto punto a la hora de mencionarla. Igual te digo que para mí Ecuador está en mi top. ¿Así? De hecho, un puesto más abajo que el tuyo, sí. Es Por eso mismo noveno. que te menciono. Creo que tienen un triángulo de seguridad sensacional y creo que además esa competitividad que te da un plus. La veo como una selección mucho mejor preparada que, por ejemplo, en Qatar. Y creo que eso ya te va a ayudar a competir mucho mejor, a afrontar mejor a los rivales. Creo que te deja además con... Es que al final yo soy muy fan de Moisés Caicedo. Sí, Sí que no, creo que hay no, un punto es que, una locura. bueno, para mí, de los mejores mediocampistas del mundo con distancia. O Sí, sea, sí, yo sí. creo que lo podemos debatir con cualquiera. A mí hay ciertos puntos de Ecuador que lastimosamente a proyección, por lo menos cuando yo vi la irrupción de Kendry Páez, yo decía, si este muchacho, este chico, tiene continuidad en Europa, tal, es que te va a llegar a sumar muchos recursos creativos. Claro, el tema de Kendry Páez es que a día de hoy no podemos mencionarlo como un jugador diferencial en Ecuador. Esas son las pegas, ¿no? Pero creo que al final es una selección, ya ampliando, ¿no? Para ponerlo noveno, que llega a instancia decisiva, que para mí se va a meter, aunque su grupo es complicado, que no cualquiera se va a querer enfrentar a ellos y esa solidez defensiva que tienen, que como tú bien mencionas, en un partido de 90, 120, si no logras abrirlos, te va a llevar a los penales o capaz te gana 1-0. Ya vimos lo que hizo, por ejemplo, Marruecos, que con un bloque Sí. sólido en 2022 pisa semifinales. Yo no estoy tan... Yo pienso que por lo menos tiene mejor defensa este Ecuador que aquella Marruecos. Por eso creo que puede ser una selección muy competitiva. Sí, es una barbaridad. Además, hay que sumarle algo, ¿no? Que es que a Moisés Caicedo, que es un tipo exquisito en el medio campo, que cada vez me impresiona más porque no es un goleador, no es un tipo, no es un No, no. llegador de área, no, no es nada de lo que uno podría esperar de un tipo élite de que te llame la atención en el fútbol. Verlo jugar y cómo decide en el campo es de otro, es un extraterrestre en el medio campo. Y al tipo le hacía falta alguien al lado. Y lo consiguieron con el paso de la eliminatoria en Alan Franco. Se le convirtió en muy buen socio y terminó soltándose mucho en el medio campo. Ese tándem funciona muy bien. Y el problema que ha tenido Ecuador es Eso. encontrar buenos extremos, porque Sarmiento no cuajó, porque llevó a veces sí, a veces no, y después es 9 y después ahora lo han puesto de 10. Y creo que ese ha sido el reto de Becasese y por eso tanta crítica. Lo que no resolvió Sánchez Vaz, queriendo hacerlos jugar bien, Becasese tampoco lo ha logrado adelante, pero es una selección que a ver, yo tampoco comparto que BKC haya hecho un maravilloso trabajo. Creo que también ha abierto mucho paraguas. Se me parece mucho al Bocha Batista en Venezuela. Es idéntico, el mismo caso, misma escuela, pero te calla Sí. la boca cuando el tipo llega y te dice le gana a Argentina un partido sólidamente jugado en Guayaquil, ni siquiera en la altura. Y tú dices, Dios, pero ¿y ahora cómo hago yo para bajarle la vara a lo logrado por Ecuador? Mejor eliminatoria de su historia porque le quitaron 3 puntos, por la mejor de la historia. Entonces, No, ojo, sensacional. ojo, ojo ese equipo que tiene otra tara histórica que es que le cuesta mucho el Mundial. Y los torneos cortos, como la Copa América, le cuesta Sí. demasiado ganar partidos por los puntos en torneos. El noveno, para ti, bueno, Ecuador me dijiste, ¿no? O sea, ya está Sí, sí, resuelto el mi noveno. noveno es Ecuador. Mi noveno es Ecuador. Mi noveno es Ecuador. El mío tiene una sola razón de ser y es historia y peso, es Alemania. Yo jamás descartaría a Alemania, Ok. si esté como esté. El análisis táctico te lo dejo a ti. ¿Cómo ves a Alemania? Me ha dicho, los dos ponemos a Ecuador por encima de Alemania, ¿no? O sea, que la vemos hasta S- primera de grupo Ecuador. Sí, O sea, vamos a... ojo. Vamos a porque justamente te iba a decir que
Ya en el 10º puesto no, y me meto en el tema de Alemania. Alemania está dentro de mis opciones, porque es complicado definirlo. Ok. Para mí Alemania tiene una selección muy buena. Musiala va regresando, Florian Wirtz, o el tema de como delantero, porque creo que me atrevo a decir que desde Klose, capaz se me olvida alguno, pero Alemania tenía rato sin tener un gran delantero. Igual el tema de creo que es ese perfil. Más allá que en el Newcastle ha perdido un poco el peso, hasta jugando de mediocampista en ciertos puntos. Tiene jugadores experimentados, ¿no? Como Kimmich, pero hay duda en la portería. Neuer, por lo que se entiende, no va a regresar. Ter Stegen sigue lesionado, por lo que podría ser Baumann. Lo digo porque se habla de la posibilidad de que Nagelsmann se acuerde con Neuer y regrese. Ujú. Pero hasta el día de hoy no se sabe si Neuer va a jugar con Alemania en la Copa del Mundo. Es una selección joven también como España, a mi criterio. Tiene buenos futbolistas, muy muy buenos, pero a mí Nagelsmann me genera ciertas dudas también, siendo un gran entrenador. Pero a mí Alemania, jugando muy bien en la Eurocopa, con otros jugadores, por lo menos Tony Kroos, que ya, no, ya se retiró después de esa Eurocopa, sí que la veo todavía como una selección que está por hacerse para ese gran evento, ¿no? Para volver a ser candidato a un mundial. Por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que Ecuador le puede ganar el grupo, por ejemplo. Yo creo que Ecuador puede ser primera en su grupo. De hecho, lo reflejo aquí en el top que hacemos. Porque creo que es una selección joven que todavía deja dudas. Y recordemos que Alemania viene a hacer mundiales bastante malos desde que ganó en 2014. Se ha quedado en grupos 2 veces. Así que yo tendría mis dudas con Alemania, aún teniendo un equipazo, ¿ah? Porque ya mencioné a Sí. Wirtz, Musiala, o el tema de Pavlovic, Kimmich, Slotterbeck, que es muy buen central, Jonathan Tah. Es decir, es una selección que por nombres es muy buena, pero se me queda corta en ciertos aspectos y a mí Nagelsmann me parece que ha gestionado de manera bastante extraña su plantilla. Ok, ok. Para mí, no necesariamente Ecuador va a ganar el grupo, pero para mí está por encima porque sí creo que puede llegar más lejos. ¿Tú Justamente crees por lo que que... llega más lejos Ecuador, aunque pueda quedar segundo de su grupo, Sí, por ejemplo? me suena que se encuentra un rival noble. No en 16avos. 16avos clasifica por un 0-0, van a penales, lo gana, se luce Galíndez, llegan a octavo y se consigue un buen rival allí para vencerlo después. Ojo con Argentina, que también hay un tema, ¿no? Argentina tiene un grupo más fácil del Mundial. Por ahí se estaba Sí, diciendo, por no, nombre sí. ay Dios mío, Argentina, miren a Jordania, lo que le hizo Tamari a William Pacho en un partido del Ren contra el PSG. Jordania perdió No, con no, Bolivia un partido amistoso hace 3 meses y estaban sí, todos. no, O no. sea, no, que a mí me escribió un jordano, no, es que los nuestros no jugaron, sí jugaron en el segundo tiempo y en el segundo tiempo fue que Bolivia hizo el gol. O sea, no vengas tú a decir, no, que Austria, cuidado. Sí, No, no, muy bien no. a Austria, pero Austria es de todos los rivales europeos el de menos peso. Entonces no vengas Sí. pero después le va a tocar Uruguay o España. Si Argentina pasa esa ronda contra Uruguay y España, qué duro, ¿ah? Si es que va a Uruguay, porque creo que le toca, está Cabo Verde, y ojo Cabo Sí. Verde, y con lo mal que anda Uruguay, para mí no, la peor selección de Sudamérica, lamentándolo mucho, por rendimiento, con el tema Bielsa, es Uruguay. Antes de Sí. la Copa América era mi favorita ganar la Copa del Mundo. Como está ahora, para mí de las 6 ya clasificadas es la más débil y lo refleja el 5-1 de Estados Unidos reciente. Sí, Entonces, lastimosamente. después del Uruguay-Argentina, Argentina-España, las llaves que le puede tocar a Argentina son hermosas. O sea, le puede tocar Suiza, le puede tocar Egipto, ya yo hice ese cálculo. O sea, Ah, sí, todo. se le puede dar tan accesible el Mundial a partir de ahí que puede superar 2 rondas más, en teoría, ¿no? Eh, Sí. después vamos a hacer un videito, te voy a volver a invitar para que hagamos este tema de las simulaciones. Pero ojo que Argentina Es se le divertido. puede. Sí, sí. Y después se podría encontrar con Portugal, creo que en cuartos o semis. Lindo Ojo, también. ojo. Ok, bueno, bien, buen análisis de Alemania, me gusta. Yo no estoy tan empapado de cómo venía Alemania, me ha servido mucho para entender. Número 10, ahí yo tengo, estoy como tú, ahí sí tengo varias opciones y no quise dejar ninguna fuera. Em, no, tú primero. Yo me iba a adelantar, pero quiero escucharte a ti primero para ver si me sorprende. Yo te planteo mis dudas, mis temas. Alemania es una de mis candidatas para el top 10. Ok. Obviamente hay que dejar la puerta abierta, ¿no? A otras selecciones que puedan emergir. Yo debo decir que yo hice un seguimiento muy cercano, muy reciente a la Copa Africana de Naciones. Mm. Y para mí hay una selección que se podría colar ahí, que es Senegal. Opa. Creo que es una selección muy buena, tiene muy buenos futbolistas y que gana, además de ganar la Copa Africana de Naciones a una Marruecos que cambió de entrenador y por eso a mí me genera ciertas dudas el cambio de entrenador a falta de tiempo, aunque tiene también un plantillón. Por eso Senegal creo que podríamos mencionarlo. O sea, creo que está ahí en esa discusión, entendiendo que Alemania, con todo su peso histórico, es otra selección que capaz ya ahí
debería estar un par de escalones arriba en mi top. Yo hablo meramente de actualidad. Para mí mi duda es esa, obviamente a falta de conocer los que van al repechaje, ¿no? Sobre todo europeo, que puede colarse Italia, que a saber, ¿no? Pero yo diría que a partir de ahí serían esas dos selecciones, entre Senegal y Alemania. Entendiendo yo que obviamente Alemania por nombre, por historia, por plantilla también, capaz es una selección más importante que Senegal y capaz cualquiera pondría a Alemania por encima de Senegal. Pero por actualidad, mucho ojo. Porque yo creo que además Senegal está en un grupo donde va a retarse con Francia inmediatamente, que eso creo que va a ser un partido muy lindo, Sí. y se va a enfrentar a Noruega, que es una selección que está llamada a ser la gran sorpresa del Mundial, por lo que fue su eliminatoria, pero yo la quiero ver a Noruega contra un rival que nombre por nombre le pueda plantar cara, porque la realidad es que su grupo en líneas generales era bastante sencillo y se enfrentó a una Italia que sabemos que es una selección que lleva años en un proceso bastante complicado. Yo te pondría en el top 10, si me permites, esos dos nombres, Alemania-Senegal. Con mi duda ahí, y capaz, si se me da la ver cómo va en marzo, te pondría también a Marruecos. Yo también quería mencionar a una africana porque creo que se pueden dar ciertas cosas en el fútbol africano en este mundial. Ok, ok. Me gusta, me gusta. No, no tenía en cuenta Senegal, pero hizo un muy buen partido contra Marruecos en esa final de Copa Africana y la verdad me convencen algunas cosas de lo visto. Mm, a mí me da la sensación, yo no puse a Noruega, no pensé en Noruega, te voy a ser honesto. A mí me da la sensación que, no sé si este mundial, pero lo que está construyendo Noruega a nivel de Muy formativa, interesante. sí. Y su Sí, fútbol sí. se está fortaleciendo de una manera extrañísima. O sea, están exportando unos jugadores que son una demencia en la forma como rinden muchas veces Sí, sí. afuera. Ni hablar de lo de Haaland, ¿no? Pero acabamos de ver lo del Boldog Glimt, ¿no? Que se llama Bodo el... Glimt. Sí, el Bodo Glimt. ¿Qué es Sí, esa claro, es locura? que es un poco lo de es ser un poquito la base de la selección sin tener a todos los cracks. Es un poco, ¿no? Abrir el espectro de scouting, viendo todos los jugadores que estén cerca de su zona para darles esa oportunidad de formarse. O sea, Noruega como proyecto, no diré que se hizo un poco lo que hizo Bélgica, pero sí es muy parecido en ese momento, ¿no? Ampliar el área de scouting para ver todo el talento que hay en la zona, crear diferentes centros de entrenamiento para formar ese talento, que los clubes también apuesten por el talento joven para que puedan desarrollarse de manera rápida en primera división y después obviamente venderlo al extranjero. Ese es el trabajo del Bodo. Y yo creo que al final es algo que se representa mucho en la liga, ¿no? Esa apuesta general. Yo creo que es una selección que a largo plazo, claro, obviamente hay que ver qué otros nombres surgen, pero la selección es muy joven. Haaland es joven, Oscar Bob, Nusa, Odegaard capaz es un poquito más viejo, pero a otro mundial llegaría en plena vigencia. O sea, en verdad es una selección joven que hizo una muy buena eliminatoria y que tiene un proyecto muy sensacional. O sea, creo que Noruega como país futbolero, ha crecido de manera sustancial, tanto por lo que ha hecho su selección como por el proyecto del Bodo, que es un poco lo que es Independiente del Valle en Ecuador, ¿no? O sea, yo Ujú. diría que ser esa base estructural para el crecimiento general del fútbol en el país. Me parece muy interesante. Justamente lo investigué hace poco porque me pareció un caso muy llamativo de que un día para acá, un día se entienda, ¿no? De un tiempo para acá Noruega de repente tuviese tantos jugadores sensacionales y que ahora se plante en la Copa del Mundo para muchos, para ser una candidata a tumbar una grande y ser el caballo negro, ¿no? Para ser la Marruecos que Sí, fue en sí, Qatar sí, sí. 2022. No quisiera jugar contra una selección como esta porque no sabes con qué te va a salir, porque es que además no solo el club, sino la selección se ha convertido en algo realmente contundente en el juego. No te ganan 1-0, te ganan 7-2. O sea, y de No, una repente locura. nadie los veía venir y es 6-3, 6-2. Y se parece una versión, tú hablabas de Bélgica, pareciera más bien una versión belga en cuanto a la forma en cómo sacan jugadores, pero alemanizada o germanizada. O sea, Sí, tipos más es de... máquinas, mente de acero, te meto 3 goles y ni lo celebro. O sea, cuidado. Cuidado para los próximos mundiales con Cuidado. Noruega. No, no lo puse en el top Sí, 10 pero sí. es interesante tenerlo allí. Yo tengo dos. Yo saqué a Marruecos de mi top. Yo lo tenía en el top 10 hasta que leí que Regragui ya no iba a estar. Adiós. Porque además no me convenció ni en Copa Árabe, que casi pierde la Copa Árabe con Jordania, y no me convenció en la Copa Africana.
No Yo, jugaron tan bien, ¿verdad? no jugaron tan bien, se le ve espeso por momentos. A Hakimi, bueno, en esto ya tuvo un problema también medio legal. Entonces no sé si Sí. para mí han perdido algo de galones allí, aunque creo que lo que han generado en formativas y recientemente campeones sub-20 del mundo y todo lo demás, creo que es muy interesante. Pero no sé si este va a ser el Mundial de Marruecos. Em, yo tengo dos y van a ser, una va a ser muy polémica, la otra no. Quiero agregar a Paraguay, que no es la polémica. Ok. Paraguay me parece adecuada Ah, para que esa no es esté. la polémica. No, no. No, porque, Ah, a ver, yo puedo poner a Países Bajos, pero se me olvidó. Cuando estaba haciendo el análisis, tan de poner 10 se me olvidó. Entonces, como ya no lo es que hice, yo te debo decir no voy algo. a hacer trampa. Te debo decir algo. Yo en un punto cuando comenzamos, yo dije, no me acuerdo de todas las selecciones y abrí los grupos. Porque dije, no sé, no me quiero que se me olvide ninguno. Ahí está, ahí está. Porque, verdad, es que son Son muchas. O no se muchos, le son olvida. O no se le 48. olvida. No, y se me Sí, olvidó y son dije, yo muchas. no voy a venir aquí de vender humo a decir, no, no, yo siempre pensé en Holanda de décimo. No, pero claro, estaría, ¿no? Pero ya que se me olvidó, Paraguay para mí no es la polémica, porque la polémica es la siguiente. A ver, pero primero, Paraguay. Yo creo que Paraguay tiene, de todas las selecciones sudamericanas, de todas incluso, mira, estoy leyendo todas, la selección con más aura de todas las clasificadas es Paraguay. Nadie quiere más a su técnico. Quizás por ahí los colombianos con Lorenzo, pero nadie quiere más a su técnico. Nadie le cree más que a ese tipo. Nadie, Paraguay, con la garra guaraní, más el ADN 100% recuperado. Un mundial de fútbol en donde han sabido sobresalir, con incluso recordar ese mundial 2010. Un Enciso y Almirón en buen estado, un Sanabria que se creyó que es el 9 y lo ha hecho muy bien con selección. Puede ser esa típica selección que nadie sabe cómo llegó hasta cierto punto, pero a mí no me sorprendería. O sea, creo que Paraguay es una selección de mucho respeto. Así que yo a Paraguay la tendría en el 10º puesto. Y la polémica es Estados Unidos por ser anfitriona primero, pero además la cantidad de partidos que ha ganado últimamente Estados Unidos y ganado bien no son cualquier cosa. Em, Pero claro, cuando yo la pongo de 10 no es que te estoy diciendo que va a ganar la Copa del Mundo. Te estoy diciendo quizás que puede llegar a octavos, a cuartos, que puedes eliminar a una selección que nadie espera porque estás en casa. Estás en casa, eso pesa mucho y acaba de ganarle, mira, viene a ganarle 5-1 a Uruguay. Hay que ganarle 5-1 a Uruguay. Por cómo venga Uruguay, pero hay que ganarle 5-1. Viene a ganarle a Paraguay, 2-1. Le ganó a Australia, le empató a Ecuador, le ganó a Japón y el último partido que perdió fue contra Corea del Sur. Pero de ahí, o sea, de ahí en más no ha perdido más partidos y repito, no pudo Ecuador, no pudo Japón, no pudo Australia, no pudo Paraguay y destrozó a Uruguay. Yo no sé si haya que darla por muerta tan rápido a Estados Unidos. Me parece interesante que la menciones, porque tú, claro, obviamente hablas de la localía, que eso es fundamental. Justamente hace poco estuve viendo algunas entrevistas de jugadores estadounidenses y ellos hablaban de la motivación que significa jugar el Mundial en casa. Yo creo que Estados Unidos tiene una muy buena selección, o sea, creo que vas nombre por nombre y van surgiendo futbolistas que están a muy buen nivel, por lo menos Brendan Aronson en el Leeds, Balogun jugando con el Mónaco, Pulisic volviendo de a poquito con el Milan después de su lesión, en el momento que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, nombre por nombre de repente ves y hay varios jugadores a muy buen nivel y a mí me parece que no es tan alocado el tema, por lo menos de las tres locales a día de hoy es la que más convence. Porque México, me generan ciertas dudas México. México no, Eh, no la veo. por- es que, o sea, tiene buenos jugadores México, pero por lo menos a día de hoy uno que me encanta, que es Gil Mora, tiene un tema con la pubalgia que no se sabe cómo va a llegar al Mundial. Me ha dicho hasta capaz no juega más con Tijuana hasta el Mundial. Y es que, claro, ahí te generan ciertas dudas. Aparece Fidalgo, que es un español que se nacionalizó y ahora llegó al Betis y está jugando muy bien, Sí. pero es que nunca ha jugado con la selección mexicana, o sea que hay que ver un poco cómo es esa adaptación. Y bueno, Canadá es una selección que tiene buenos jugadores, un proceso interesante con Jesse Marsh, pero sí se me queda corto, no la veo Eso. haciendo un mundial súper sobresaliente. O sea, capaz cumplen con sus expectativas, ¿no? Pasar 16avos, capaz caer ahí con una buena selección, pero tampoco la veo llegando a unos cuartos de final. Me sorprendería mucho, por ejemplo. Ujú. Coincido, coincido. Bueno, tenemos el top, entonces, tenemos el top 10. Me parece un ejercicio interesante. Además, nos permitió repasar todas las candidatas, hacer un poco la comparativa y cómo pueden terminar llegando Conmebol y UEFA. Tengo un par de preguntas más, está un poquito más rápido para ir cerrando. No sé
tan largo el video, que ya es largo. Pero bueno, Javi, ¿tú sientes que alguna selección que no sea de Conmebol y UEFA puede ganar la Copa del Mundo? Ganarla, ¿no? No hacer un buen mundial o ser candidata a llegar lejos, sino ganarla. Otra Honestamente, no. confederación, no, ¿verdad? No. O Ok, sea, creo que hay selecciones que pueden meter sorpresas, pero creo que a día de hoy no te diría una que sea súper candidata. Creo que no. Aunque hay buenas selecciones, ¿ah? Pero no las veo. ok. La otra pregunta, ya con esto podemos cerrar. Las expectativas con el Mundial de 48 selecciones. ¿Cómo te sientes con respecto a ese tema? Es complicado. Es complicado porque yo en verdad soy. Yo me acostumbré mucho al Mundial de 32, porque además me daba tiempo de ver todos los partidos. Algo de lo que odio es que capaz ya no tengo tiempo de ver en vivo todos los partidos. Y eso complica un poco la vida para el que quiere ver todos los partidos del Mundial, porque ver una repetición ya es más complicado, menos tiempo. Yo creo que hay que verlo. O sea, yo creo que hay mucha gente que lo critica de manera muy abrupta y hay que primero ver y después uno saca sus conclusiones. Mucha gente critica el nivel, por ejemplo, de que ahora va a bajar el nivel porque hay más selecciones, porque capaz aparecen nombres que en otros escenarios no iban, porque capaz eran muy flojas. Yo creo que eso hay que verlo. O sea, yo creo que hay que toparnos con ello para después sacar una conclusión. Yo, para mí el tema de no poder ver todos los partidos y que algunos coinciden en horario me mata. Me mata, eso lo detesto. Si Sí. lo pudiesen acomodar sería genial. Pero yo soy un poquito de, vamos a ver con qué nos topamos. O sea, yo soy un poquito, me abro a eso. Igual que el Mundial de Clubes. Antes no fui muy crítico, yo dije, vamos a esperar a ver cómo es el tema. Después lo vi y me encantó. Vamos a ver cómo es la cosa y después ahí podemos dar una opinión real de cómo va a ser ese Mundial de 48. Y ya después hablar desde 64 que se perfila por ahí, que mencionan por ahí, ya eso sería capaz demasiado, porque ya sería el doble del mundial que ya vimos o que estamos acostumbrados. Salomón Pero Rondón yo soy con más de 54 años, Salomón Rondón. cuidado, ¿no? Cuidado con varios que no jugaron mundiales que se desretiran, ¿no? Para jugar ese mundial de Cuidado, cuidado. 64. Bueno, tenemos un caso con Bolivia, ¿no? Yo no sé muy bien cómo es ese tema, pero vi que Marcelo Moreno volvió a jugar. Sí, pero es que Ey, yo, leyenda. Muy no, fan de Marcelo Moreno un Martins, crack. pero, Y además, claro, tú ves los partidos pero recientes de Bolivia y dices, no, sí, tráelo, porque estos panas no hacen un gol a nadie. Con el tema de Bolivia es complicado, ¿no? preocupante la delantera. Tiene muy buen ¿Tú crees mediocampo. que entrando en el Ajá, tema, ajá. tú crees que llega al Mundial Bolivia? Ojo, tengo muchos amigos venezolanos que me dicen que no quieren. Yo, desde mi postura más honesta, yo quiero que Bolivia vaya al Mundial. Ok, Yo. ok, O sea, perfectamente mientras válido. más sudamericanas mejor. Perfectamente Entiendo válido. el odio a Bolivia por lo que ocurrió, o sea, el odio de que nos dejaron afuera, ¿no? Pero tampoco es el odio para decir prefiero que vaya a Irak. O sea, no llego No, a ese claro, nivel. O sea, prefiero a Bolivia. Yo, por lo menos, que le vaya mejor a la sudamericana. Yo siempre he pensado lo mismo. sí. De que, ok, son nuestros rivales, hay pique con Colombia, pique con Ecuador capaz, pero ya llega el Mundial, nosotros no estamos. Prefiero que lo gane el Mundial Colombia y Ecuador a que lo gane Portugal. O sea, a mí eso me Sí, da, o sea, que lo gane Portugal me da totalmente igual. sí, yo Pero coincido. que lo gane Ecuador, está bien, por lo menos, ¿no? Se Sí, valora sí, un sí. poco más el fútbol sudamericano que lleva años siendo defenestrado por mucha gente. Bueno, pero acuérdate del Mundial de Clubes que lo mencionabas, todo, incluso ya era un tema de los latinos, de los latinoamericanos, que todos incluso, vamos, México, porque como buenos hermanos, los que hablamos el mismo idioma y sumamos en este caso a Brasil, Claro. que no habla el mismo idioma, pero somos idénticos en muchas cosas, em, somos como los hermanos que se pelean, los hermanos viven peleando. Otra vez me decían, ay, tanto y que la hermandad sudamericana y después se terminan matando. Como los hermanos, tú no tienes hermanos, o sea, lo mismo, es lo mismo. No, que yo te odio, tú eres lo peor y después no te metas con mi hermano que te caigo a golpe. Es lo mismo. Entonces, mira, con el tema de Bolivia, vi un karma muy fuerte. Ya te voy a responder lo de si creo que puede ir. Yo tengo un karma muy fuerte con mi canal Cafecito Gol. Mi canal desde el principio se perfiló como un canal de fútbol sudamericano y lo he logrado. De hecho, la mayoría de la gente que me sigue no es venezolana, es colombiana, ecuatoriana. eh, Creo que después vienen, no me acuerdo si los paraguayos, argentinos, venezolanos de cuarto, paraguayos y bolivianos sexto. Me llegan demasiados comentarios. Nuestra gente está muy acostumbrada a que se enamoró del fútbol a través de medios referenciales muy importantes de televisión abierta o de cable y posteriormente de internet. Caso Armando Naranjo, Fernando Petrocelli en La Ruta, gente que ha hecho un trabajo maravilloso en medios que les ha permitido posicionarse como la gente que habla del fútbol venezolano. Mi caso es destacar y hablar de la Vinotinto al máximo, aportar lo más que pueda, tenerla como mi bandera, es lo que más amo en la vida a nivel deportivo. Mi Vinotinto más, pero mi canal no es
de fútbol venezolano. Me llegan todos los días comentarios de no hables de Bolivia, cállate la boca, es fastidioso, ojalá me cate. Y yo tengo que explicar sistemáticamente que el canal no va solamente de Venezuela. Nada me dolió más a mí que hacer el documental de Bolivia, cómo se clasifica al repechaje mundialista. Cuando hice ese documental, yo me conseguí varias cosas y he tratado de ser objetivo sobre el tema. Venezuela no va al mundial por sus errores propios. Venezuela, incluso en esos errores propios, está no haber peleado porque el Alto no fuera la sede de Bolivia. Desde el punto de vista federativo no se hizo nada para evitar que esa fuera la sede y justamente el mayor perjudicado de eso fue Venezuela en el momento justo. Venezuela no hizo nada para aliarse con Néstor Lorenzo en el momento que a Colombia supuestamente la espían en la concentración antes del partido Colombia-Bolivia. Venezuela no hizo nada para asociarse con Brasil después del tema con los recoge pelotas y todo lo que pasó en el partido contra Brasil. O revisar, yo he visto, me he cansado de ver, Javi, apelaciones el seleccionado nigeriano estuvo apelando para clasificar a la Copa del Mundo recientemente. Y FIFA se lo rechazó, pero hizo la gestión. Me he cansado de ver periodistas chilenos peleando ya mismo por ver si se pueden meter en vía TAS en este cupo Claro. supuesto de que Irán se puede quedar fuera. Yo hablo sobre eso y todos me dicen, ¿para qué hablas de eso? Vende humo y tal. Yo entiendo muy bien lo difícil que es, entiendo muy bien lo improbable y lo remoto que es, pero a mí me verás luchando por que alguien haga algo. Y si nadie hace nada, yo lo intentaré. Venezuela no hizo nada para ir al Mundial de Fútbol. Más allá de lo mediático, más allá de la campaña, más allá de responder federativamente con la logística, no se tomó ninguna decisión a tiempo para evitar que Bolivia se metiera. Por lo tanto, yo no puedo odiar a Bolivia porque Venezuela no se entrometió en ese camino. Y Bolivia hizo los cambios necesarios, no vendió humo, dijo, esto es para el proyecto 2030, y aún así logró lo que nadie esperaba. Entonces, yo no puedo ligar que Bolivia le vaya horrible. Si Bolivia no va al Mundial, creo que esto es la primera vez que lo voy a decir en el canal, si Bolivia no va al Mundial, un 1% de alivio quizás puedo sentir de decir, coño, pana, pudimos haber ido nosotros. Pero tú no me vas a ver a mí con la camiseta de Surinam o de... No, no hace falta. No hace falta porque de paso me tienes a mí hablando de estos temas y tratando de luchar porque Venezuela haga algo entonces por ese cupo y después te dicen, pero Venezuela no se ganó nada. Bueno, entonces no me digas que vas a ir en contra de Bolivia porque si no vas a hacer nada, entonces que se metan. No me digas que ganaron por la altura y después no peleas ningún tipo de cupo. Entonces creo que Bolivia, en lo fáctico, yo creo que sí tiene chance de meterse porque hay que partir del hecho de que Surinam hizo una eliminatoria interesante, pero Surinam se clasificó en CONCACAF, sí le puede ganar a Bolivia, sí tiene con qué. Bolivia le falta Sí, un sí. 9, pero es Surinam. O sea, es exigencia de Bolivia ganarle al menos a Surinam. Y si Bolivia le ganó a Jordania, subcampeón de la Copa Árabe y subcampeón de la Copa Asia, Bolivia es capaz de ganarle a Irak, que por cierto, la selección que deja fuera de la Copa Asiática a Irak es Jordania, a la cual ya le ganó Bolivia. Entonces yo sí creo que tienen cómo hacerlo. El tema es que en Bolivia se lo crean y lo logren, porque hay que decirlo, Bolivia es una selección en la altura y es otra selección completamente distinta en el llano. Dicho eso, Bolivia sí le ganó a Chile en Santiago, Venezuela no. Dicho eso, para los que le vayan a restar peso a la victoria de Bolivia en Chile, no que cualquiera gana en Santiago. ¿Sabe cuántas selecciones ganaron en Santiago en estas eliminatorias? ¿Cuánto? Bolivia, Argentina y Brasil. Nadie más. Mira, No ganó Uruguay, no no ganó tenía Ecuador, ese, no no, ganó no Venezuela, no tenía ese ganó... dato. Solamente ganaron tres. Argentina, Brasil. Y por cierto, lo gana Argentina porque Lucas Cepeda estrella una pelota en el palo que ni siquiera la vio el Dibu Martínez porque iba velozmente ese balón, era gol. Porque fallan dos jugadas muy importantes más los chilenos esa noche y también contra Brasil lo pierde en el último minuto por gol de creo que Luis Enrique. Estaban ganando el partido incluso 1-0. O sea, Sí, fácil, eso sí me acuerdo. ¿viste? Fácil no es. Entonces, no hicimos lo que teníamos que hacer. Bolivia sí. Y eso incluye que los recoge pelota hasta el último minuto se movieran. Eso incluye, vaya usted a saber si ese penalito que le dan a Bolivia al final, que es un penal cobrable, pero penal que yo no lo cobraría, pero ajá, es cobrable porque hubo un roce, sí. Pero ¿dónde está la Federación Venezolana de Fútbol haciendo que eso pese? Si no se hizo nada en su momento, ¿para qué vamos a ir en contra de Bolivia? Yo quiero que vaya. Sí, yo también. O sea, es un tema más de, o sea, yo no tengo nada a favor o en contra de Bolivia, para plantearlo así.
Pero la selección sudamericana que está ahí, prefiero que vaya a ella que vaya a otra selección. Por ¿Le va a ir supuesto. mal a Bolivia en el Mundial? El grupo que le va a tocar. O sea, el grupo que le Ah, va a tocar a no, Bolivia o no, al que no, pase. olvídalo. Como si éramos nosotros, ¿ah? No, no. Venezuela, Sí, sí, no, no, olvídate. Ese grupo es el más fuerte de todos. O sea, más duro de todos, pero que vayan y ya. O sea, yo no tengo resentimiento contra Bolivia, tengo más resentimiento contra lo que hicimos nosotros, que a mi criterio fue lo que nos costó, como tú bien mencionaste, clasificar al Mundial. Por eso, ojalá vaya Bolivia. sí, si no va, o sea, a mí me encantaría porque, a ver, desde el punto de vista profesional es espectacular para mí. Yo haría un documental de cómo se clasificó. De hecho, cuando hice el documental de repechaje lo hice con el mayor cariño posible, porque tengo amigos bolivianos que me siguen y son consecuentes, son de los primeros en ser consecuentes con el canal. Y yo he logrado destacar de alguna forma, de tanto ver sus partidos, cuáles son sus virtudes. Tiene un muy buen mediocampo para el estándar internacional, es decir, Ramiro Vaca que lo recupera con un muy buen jugador como en el contexto sudamericano, como lo es Gabriel Villamil, que es titular en la Liga de Quito. Tener ahí cerca a Miguelito, que es un muy buen jugador, se ha logrado incorporar en el Santos, incluso teniendo partido titular al fin, y son tipos jóvenes. Entonces, si le agregas un 9, un contención que no meta tanto la pata, y dos laterales y dos defensas que ahí no se muevan mucho, puedes ganarle 1-0 a Surinam y puedes ver qué hace después contra Irak. Yo no lo veo descabellado. Ahora, yo no sé si es favorita. Cada vez creo que pierde Un menos poco. peso. Creo que hoy en día me preguntas y Bolivia tiene 65% chance de quedarse fuera, pero el 35% es un porcentaje alto de O probabilidad. sea, yo creo que es que como el formato es nuevo también, uno no sabe con qué toparse, ¿no? Entonces, claro, yo honestamente no sé cómo llega Irak. Yo vi Surinam, pero muy poco, muy poco. O sea, sé muy bien cómo fue su proyecto para lograr lo que están logrando, ¿no? Eso de repatriar futbolistas nacidos en otros países, pero con raíces. O sea, eso lo entiendo, pero no los he visto. Yo a Bolivia le he visto un poco más. Entonces, obviamente, uno capaz ya ahí pecaría un poco decir que Bolivia es favorito. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, uno diría que las favoritas son las que nada más van a jugar la final. O sea, las que están mejor posicionadas en el ranking. O sea, Sí, claro. lo lógico es decir eso. Vas a jugar un solo partido, mientras que los otros tienen que jugar, vas a estar más descansado. Sí, porque me imagino que antes jugaron un amistoso. Y claro, llegas tú con la posibilidad de poder ganarlo, ¿no? O sea, eres el que tiene más Mm, sencillo el mundial, por eso eres favorito en la previa. sí, El tema es que el ranking FIFA también es el que es, ¿no? También es raro el ranking FIFA. No sé si es favorito, pero yo sí que le veo chances. O sea, yo le sí. veo bastante chance a Bolivia. Sí, yo también. Ay, me recuerda esto mucho. Esta Bolívar me recuerda a Richard, a la Vinotinto de Richard Páez. No quiero evaluar las formas, no quiero decir que una era mejor que la otra. No. A lo que voy, es una selección de esas que no sabes con qué te puede salir porque te puede ganar en Santiago cuando nadie lo espera, como hacía Richard con sus selecciones. No tiene jugadores en el concierto internacional, así que tú digas, wow, qué locura. Y además de eso, pero de repente pierdes un partido amistoso contra Haití, que le pasaba a Richard o con Panamá. Y tú dices, no sé, entonces con qué me va a salir. Y de repente tienes un jugador que se quitaba los interiores, los calzoncillos, se lo ponía en la cabeza después de un gol. Te decía, pero ¿quién es este pana? Bolivia, Bolivia me da esa vibra. Entonces no sé cómo pueden reaccionar. Acuérdate de la era de Richard. Richard, que es uno de mis ídolos máximos del fútbol, cambió la historia venezolana para mí. Pero bueno, uno evalúa incluso en eliminatorias hasta dónde llegó Richard y Richard no pasó del octavo puesto. Entonces, me da la sensación de que Bolivia puede ser algo así. Y con una selección así uno no sabe por dónde va a salir. Bueno, ahí ligamos, ¿no? Ligaremos entre comillas, ¿no? Que Sí, le sí, vaya sí. bien. Bolivia Ya no falta nada. campeona del mundo, Bolivia miércoles. ¿Tú te imaginas que se meta en el mundial y sea pase en su grupo? Es que si pasa en su grupo es una No, locura. no, O sea, no, no. honestamente, te digo que es una Yo locura. creo que Bolivia no va a hacer puntos en el mundial, pero No, puede ir al muy mundial y a difícil. mí, a mí personalmente me gustaría, ¿no? Saludo a los amigos Sí, hermanos sí, a mí bolivianos. también. Aunque, como te repito, si me preguntas hoy, no hace puntos tampoco en el mundial. No, no hace puntos. No hace puntos. O lo gana, Pasa. lo gana el grupo, los Mufa. ¿Te imaginas? Mufamos a todos los Los demás Mufas, equipos pero menos. si eso llega a pasar, o sea, no ganar el grupo, que clasifiquen de la siguiente ronda, hay que sacar el clip aquí poniendo fecha. Sí, señor. Mira lo que dijo los Mufas esto de que no iba a ganar puntos, Bolivia va y le gana a Francia. Bueno, Javi, oye, programazo, ¿la pasaste bien? ¿Te gustó el formato Muy hoy? bien, amigo. Claro, dispuesto a volver cuando quieras, ¿no? Ahí podemos seguir haciendo contenido juntos que se acerca el Mundial, después de la fecha FIFA de marzo también, que ahí yo sacaré bastante contenido, porque a mí en verdad me gusta,
hablar mucho más de selecciones que de clubes. El Ok. tema es que a mí sí que me cuesta un poco, cuando estoy viendo fútbol de clubes, como que pasar a cambiar el chip y hablar de selecciones en un video. Cuando no hay selecciones y capaz faltan 3 meses para un partido de una selección. Pero a mí honestamente, yo disfruto mucho más el fútbol de selecciones. A mí me gusta más el fútbol de selecciones. Y analizarlo también. O sea, me parece mucho más divertido. Ve hasta el fútbol un poco más natural, más en su esencia en las selecciones que en los clubes, por lo menos en la actualidad. No, no, yo coincido. Me fascina tener la posibilidad se arma cada vez que hay un amistoso, una ola de amistosos, una fiesta en torno a las selecciones y siempre es una cuestión demasiado atractiva. Y se viene el Mundial que no estamos como venezolanos, va a doler mucho, sin dudas, pero siempre es el Mundial, siempre el Mundial. Hay que llenar el álbum Panini. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se viene, se viene. Bueno, hermano, Se viene. gracias por estar hoy como siempre con un cafecito que ya se nos acabó. Saludos a todos también que nos acompañaron en este videazo y espero tenerte muy pronto por acá. Sabes que eres siempre bienvenido. Te mando un abrazo, Javi. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.